Hoy vamos a hablar de una historia que ha estado oculta por años. Una historia de amor, pasión, sacrificio y desilusión. Y sí, es la historia del expresidente de México, una historia que nunca había salido a la luz hasta hoy. ¿Te imaginas que detrás del poder y de la política haya una persona que fue capaz de robarse el corazón de Andrés Manuel? ¿Quién fue esa persona? ¿Qué pasó entre ellos? ¿Por qué nunca se supo? Acompáñanos, porque hoy vamos a revelar cómo fue la relación más secreta y apasionada en la vida de AMLO, una historia que comenzó en su juventud y terminó de manera que nadie esperaba. Andrés Manuel conoció a Rocío Beltrán Medina cuando eran jóvenes en Tabasco. Él estaba apenas empezando su carrera política y Rocío se encontraba terminando sus estudios universitarios. Era una época en la que el país estaba lleno de inquietudes sociales, y en Tabasco, donde ambos vivían, se respiraba un ambiente de lucha por los derechos de los campesinos y las clases más desfavorecidas. Ambos compartían esa pasión por la justicia social, y eso los unió rápidamente. Andrés, en ese entonces un hombre con muchas aspiraciones, quedó encantado por la determinación y la fortaleza de Rocío. No solo era hermosa, sino que tenía una mente brillante y una gran pasión por las causas justas. Se conocieron en un evento político, uno de esos mítines donde la gente se reunía para hablar sobre los problemas que enfrentaban en el país. Rocío estaba ahí, en primera fila, escuchando con atención todo lo que Andrés decía. A pesar de que había mucha gente, él notó su presencia de inmediato. Había algo en su forma de mirar, en su actitud firme, que lo atrajo. Después del evento, Andrés se acercó a ella para conversar. Lo que comenzó como una charla informal sobre los problemas del país pronto se convirtió en una conversación más profunda sobre sus sueños, sus miedos y sus aspiraciones. No pasó mucho tiempo antes de que se volvieran inseparables. Pasaban horas hablando sobre política, sobre cómo cambiar el país, pero también sobre sus vidas personales, sus familias y sus anhelos. Rocío era una mujer de carácter fuerte, y eso fue lo que más admiraba Andrés de ella. No era alguien que simplemente lo siguiera, sino que lo retaba, le hacía preguntas difíciles, lo obligaba a pensar de manera crítica. Fue en esos momentos cuando él se dio cuenta de que ella era especial, diferente a cualquier otra persona que hubiera conocido. Con el tiempo, comenzaron a salir juntos. Su relación no fue fácil desde el principio. La vida de Andrés ya estaba marcada por su activismo político, lo que significaba largas horas de trabajo, viajes constantes y, a veces, incluso peligro. Sin embargo, Rocío siempre estuvo a su lado, apoyándolo en cada momento. Ella entendía su pasión y lo que lo impulsaba, pero también sabía cuando era necesario bajarlo a la realidad, recordándole que, aunque el país necesitaba su dedicación, también debía cuidar su vida personal. Hubo momentos difíciles, por supuesto. La política no es una carrera fácil, y Andrés enfrentaba una oposición constante. Hubo veces en las que parecía que todo el mundo estaba en su contra, que sus esfuerzos no estaban dando resultados. En esos momentos, Rocío fue su mayor apoyo. Ella lo animaba a seguir adelante, a no rendirse. Le recordaba que las grandes causas no se ganan de la noche a la mañana, que se necesita tiempo y perseverancia. Rocío fue su refugio en los momentos de desesperación, su confidente y su consejera. La vida familiar también presentó desafíos. Después de casarse, tuvieron 3 hijos, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso. Criar a una familia mientras llevaban una vida política tan activa no fue tarea fácil. Rocío se encargaba de los niños mientras Andrés viajaba por el país en sus campañas políticas. Aunque siempre intentaba estar presente, la realidad era que su vida estaba dividida entre su familia y su lucha por un México mejor. Rocío lo entendía, pero no siempre era fácil para ella. A pesar de los problemas, su amor era profundo y sincero. Cada vez que Andrés regresaba a casa después de días o semanas de ausencia, Rocío lo recibía con una sonrisa. Sabía que su misión era importante, pero también le recordaba que su familia lo necesitaba. A menudo,
durante esos momentos de reencuentro, se sentaban juntos en el jardín de su casa, conversando sobre todo lo que había pasado mientras estaban separados. Rocío le contaba sobre los niños, sobre los pequeños momentos que se había perdido, y él escuchaba con atención, tratando de recuperar el tiempo perdido. La relación entre ellos no era perfecta. Hubo discusiones, desacuerdos y momentos en los que la tensión era palpable. Rocío, a pesar de su apoyo incondicional, a veces se sentía frustrada por la vida que llevaban. Quería más tiempo con su esposo, más estabilidad para su familia. Andrés, por otro lado, sentía que no podía abandonar su lucha, que había mucho en juego. Estas diferencias a veces causaban tensiones entre ellos, pero siempre encontraban la manera de resolverlas, porque el amor que se tenían era más fuerte que cualquier obstáculo. Con los años, su relación fue evolucionando. Ya no eran los jóvenes idealistas que se conocieron en aquel mitin en Tabasco, pero su amor seguía siendo igual de intenso. Sin embargo, la vida, con todas sus complicaciones, empezó a pasar factura. Rocío comenzó a tener problemas de salud. Aunque nunca fue alguien que se quejara, Andrés notaba que algo no estaba bien. Ella se mantenía fuerte, no quería preocuparlo, pero él podía ver que la enfermedad la estaba debilitando. Fue en esos momentos cuando Andrés se dio cuenta de lo mucho que la amaba, de lo fundamental que era para su vida. Se esforzaba por pasar más tiempo con ella, por estar presente, pero su vida política seguía demandando gran parte de su tiempo. Rocío nunca le reprochó nada, siempre fue comprensiva, pero Andrés sabía que su esposa estaba sufriendo. Con el tiempo, la enfermedad de Rocío empeoró. Andrés hizo todo lo posible por estar a su lado, pero la realidad era que su lucha por un México más justo seguía consumiéndolo. Rocío, siempre fuerte y valiente, enfrentó su enfermedad con dignidad. Sabía que el final estaba cerca, pero nunca perdió su espíritu luchador. En sus últimos días, Andrés estuvo más presente que nunca. Sabía que el tiempo que le quedaba con ella era limitado, y no quería perder ni un solo momento. Rocío falleció en 2003, dejando un vacío inmenso en la vida de Andrés. Su muerte fue un golpe devastador para él. A pesar de todo lo que había logrado en su carrera política, la pérdida de Rocío fue algo que lo marcó profundamente. A menudo, en entrevistas y discursos, ha hablado de ella como el gran amor de su vida, la mujer que siempre estuvo a su lado, apoyándolo en los momentos más difíciles. Después de su muerte, Andrés tuvo que aprender a vivir sin ella. Su vida política siguió adelante, pero su vida personal nunca fue la misma. Se volvió a casar, esta vez con Beatriz Gutiérrez Müller, con quien también ha formado una familia, pero siempre ha dejado claro que Rocío fue una parte fundamental de su vida, alguien que nunca podrá olvidar. Los problemas que enfrentaron como pareja fueron muchos, desde las largas ausencias de Andrés hasta la enfermedad de Rocío, pero lo que siempre los mantuvo unidos fue el profundo amor y respeto que se tenían. A lo largo de los años, Andrés ha confesado en más de una ocasión que Rocío fue su gran compañera de vida, la persona que lo apoyó en los momentos más oscuros y que siempre creyó en él, incluso cuando él mismo dudaba. Rocío no solo fue su esposa, sino también su amiga, su confidente, su apoyo incondicional. A través de los altibajos de la vida, de las victorias y las derrotas, siempre estuvo a su lado, recordándole lo que realmente importaba. Y aunque ya no está físicamente con él, su memoria sigue viva en el corazón de Andrés, en cada decisión que toma, en cada paso que da. Después de la muerte de Rocío Beltrán en 2003, Andrés Manuel López Obrador enfrentó un periodo muy difícil en su vida personal. La pérdida de Rocío, quien había sido su compañera durante tantos años y en tantas batallas, dejó un vacío profundo en él. A pesar de que seguía adelante con su carrera política, el duelo fue un proceso largo y complicado. Durante este tiempo, continuó trabajando intensamente, pero la soledad y la tristeza eran inevitables. Fue en esos años, tiempo después de la pérdida de Rocío, cuando Andrés Manuel conoció a Beatriz Gutiérrez Müller. Beatriz no era una figura desconocida,
ya que había trabajado en el ámbito académico y cultural, además de ser periodista. Se conocieron a través de círculos cercanos al trabajo de López Obrador, ya que Beatriz colaboraba en actividades relacionadas con la política y la cultura en ese tiempo. Beatriz, una mujer sumamente inteligente y talentosa, destacaba por su pasión por la historia, la literatura y el arte. A pesar de que Andrés Manuel seguía profundamente marcado por la muerte de su primera esposa, Beatriz logró conectarse con él de una manera distinta. Su relación comenzó, de hecho, de una manera más intelectual que romántica. Ambos compartían largas conversaciones sobre temas que les apasionaban, desde la historia de México hasta las luchas sociales que Andrés seguía liderando. Beatriz tenía un espíritu independiente y era una mujer de carácter firme, cualidades que Andrés Manuel valoraba profundamente. Su formación académica, su conocimiento sobre la historia y la política, y su capacidad para analizar la realidad del país impresionaron a Andrés. Poco a poco, esa amistad basada en la admiración mutua se fue transformando en algo más profundo. A diferencia de su relación con Rocío, que había nacido en un contexto más relacionado con el activismo y la lucha política directa, su relación con Beatriz se desarrolló en un entorno más privado, más tranquilo, aunque el trabajo y la política seguían siendo parte de sus vidas. Con Beatriz, Andrés Manuel encontró un nuevo tipo de apoyo, una compañera que no solo lo entendía en términos personales, sino que también podía aportar una perspectiva crítica y reflexiva a su vida política. Con el paso del tiempo, su relación se consolidó y en 2006 se casaron. Poco después, en 2007, tuvieron a su hijo, Jesús Ernesto, lo que trajo una nueva alegría a la vida de Andrés Manuel. Beatriz ha sido siempre una figura discreta, manteniéndose mayormente alejada de los focos mediáticos, pero su influencia en la vida personal y política de Andrés Manuel ha sido innegable. La relación entre Beatriz y Andrés Manuel ha estado marcada por un respeto mutuo profundo y por una conexión intelectual muy fuerte. Beatriz no solo ha sido su esposa, sino también una colaboradora y consejera en los momentos clave de su carrera. Aunque su historia comenzó en circunstancias difíciles, con el dolor aún fresco de la pérdida de Rocío, Beatriz se convirtió en una nueva compañera de vida para él, aportando una nueva etapa de amor, apoyo y estabilidad familiar. Aunque la relación entre Andrés Manuel López Obrador y su segunda esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, ha sido en gran parte privada y discreta, ha habido algunos momentos de polémica o situaciones que han generado controversia, sobre todo en el ámbito público y político. Una de las situaciones más notables ocurrió en 2020, en medio de la pandemia de COVID-19. Durante una conferencia matutina de López Obrador, un usuario en Twitter le preguntó a Beatriz Gutiérrez Müller por qué no se había dedicado más a atender los temas relacionados con los familiares de las víctimas de COVID-19, algo que, en México, se había convertido en una cuestión sensible debido a la gran cantidad de fallecidos y al manejo de la crisis sanitaria. La respuesta de Beatriz, quien no ocupa un rol oficial en el gobierno como primera dama, fue breve y directa: no soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdenos. Esta respuesta generó una fuerte polémica en redes sociales, donde muchos la consideraron insensible. La reacción fue inmediata, y el comentario de Beatriz se convirtió en un tema de conversación en medios de comunicación y redes sociales, especialmente entre aquellos críticos del gobierno de López Obrador. Los opositores aprovecharon el incidente para criticar su falta de empatía, mientras que los simpatizantes defendieron que la presión sobre Beatriz era injusta, ya que, a diferencia de las primeras damas anteriores, ella no ocupa un rol formal en el gobierno y no debería ser sometida a tales exigencias. El incidente dejó claro que la vida pública de Beatriz Gutiérrez Müller, aunque no tan expuesta como la de su esposo, no está exenta de controversias. De hecho, este tipo de situaciones ha generado tensiones, ya que Beatriz ha manifestado en varias ocasiones su incomodidad con la exposición mediática. Ha defendido firmemente su decisión de no asumir el papel de primera dama, una figura tradicional en el sistema político mexicano que ella considera obsoleta y alejada de los tiempos modernos. Otro tema que ha generado comentarios es su postura firme y su carácter independiente.
Beatriz Gutiérrez Müller ha sido muy clara en cuanto a que ella no es simplemente una figura de acompañamiento, sino una mujer con voz propia, con una carrera y opiniones. Esto ha sido un punto de tensión en algunos sectores que esperan de la esposa de un presidente un rol más tradicional. Sin embargo, tanto ella como López Obrador han defendido su posición, con Andrés Manuel apoyando el deseo de Beatriz de mantener una carrera y vida personal independiente de su papel como cónyuge del presidente. Estas situaciones han sido las más comentadas en cuanto a posibles tensiones o peleas en la vida pública de la pareja, pero no se tiene conocimiento de conflictos graves entre ambos a nivel personal que hayan salido a la luz. Beatriz, aunque ha tenido momentos polémicos en su relación con el público, se mantiene como una figura cercana y colaboradora de su esposo, pero siempre desde un lugar de independencia.